familia. El Señor le ayude en este día. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios con el hermano Carlos. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias por esa introducción. Eh, Buenos días y bendiciones a cada uno de los que están conectados. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de poder adorarle desde temprano y poder entrar, ¿verdad? A un programa tan bonito como este. Hoy voy a hablar de un tema que estoy seguro que todos conocemos, ¿no? Un tema muy conocido, pero que en la repetición está el aprendizaje y estoy seguro que vamos a aprender mucho de lo que Dios nos va a hablar en esta hermosa mañana. Eh, Quiero tocar un versículo en el capítulo 1 de Jeremías. Capítulo 1 de Jeremías, verso 5, dice la palabra del Señor allí: antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Eh, yo estoy seguro que aquí en este programa, ¿verdad? Todos los que estamos conectados, eh, seguramente, ¿verdad? Hemos de tener más de un cargo en las iglesias y um, Dios quiera, ¿verdad? Que podamos desarrollar, ¿verdad? Esa labor que Dios nos ha encomendado de la mejor manera. Así que hoy vamos a tocar algunos aspectos, ¿verdad? De un líder en las manos de Dios, de un líder um, trabajando bajo la voluntad de Dios. Y vamos a tocar algunos aspectos y le vamos a sacar mucho provecho, ¿verdad? Para que podamos hacer las cosas según la voluntad de Dios este año en las iglesias y trabajemos, ¿verdad? Obedeciendo lo que Dios manda que hagamos. Y voy a empezar entonces leyendo en Éxodo, el capítulo 3 de Éxodo, nos dice la palabra de Dios ahí, en el verso 11 en adelante, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Sabemos que Moisés fue un líder con una tarea muy grande. Se podría decir que la tarea más grande encomendada a un ser humano la ha tenido Moisés. Pero miren ustedes que cuando el Señor, ¿verdad? El ángel de Jehová se le aparece en el desierto a Moisés, dice la palabra del Señor, que Moisés estaba realizando una tarea muy importante ahí. Y dice la palabra del Señor que andaba apacentando las ovejas cuando el ángel del Señor se le apareció. Y entonces ahí el ángel del Señor le hace el llamado a Moisés para que
pueda realizar esta labor, ¿verdad? Que era una labor tan grande. Pero entonces me llama la atención que Moisés tenía características de un verdadero líder, ¿verdad? Que Dios había visto en su corazón cosas muy grandes en Moisés. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Que si Dios nos ha llamado en este año a servir en uno de los departamentos de nuestras iglesias, estoy seguro que Dios lo ha hecho porque ha visto, ¿verdad? En cada uno de nosotros cosas que podemos servir de una manera que, pues, las iglesias pueden crecer, ¿verdad? Con el servicio que nosotros prestemos. Y miren ustedes que cuando Moisés le dice al Señor allí, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Para ir al faraón, Moisés no lo hace con un espíritu como de pereza, como de que, ¿por qué yo? Moisés más lo hace, esa negativa de Moisés es porque él reconoce, ¿verdad?, sus incapacidades y reconoce que es una tarea demasiado elevada, ¿verdad? Y él es un ser humano con muchas deficiencias. Así que ahí estamos viendo, ¿verdad?, a un líder que tiene una humildad que a simple vista podemos notarlo. Así que un líder que es guiado por Dios debe ser, ¿verdad? Debe de tener humildad, debe ser un líder humilde y que reconozca que en él hay falencias, que en él hay incapacidades, pero que Dios es capaz de suplir, ¿verdad? Esas falencias que tal vez nosotros podemos tener. Así que cuando Moisés empieza esa discusión, ¿verdad?, con Dios, eh, reconociendo que tenía esas falencias, Dios ya le tenía la respuesta a Moisés. Y entonces Dios le responde a Moisés, eh, ¿acaso no está ahí tu hermano Aarón? Porque Dios siempre tiene, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos. Y vemos ahí, ¿verdad?, a un Moisés con un corazón sincero, sin orgullo y con deseos de ayudar, ¿verdad?, en esa tarea, aunque reconocía sus necesidades, reconocía sus falencias, pero él quería. Así que vemos que Moisés no tiene ningún problema cuando Dios le presenta ahí, ¿verdad?, a, a Aarón. Saben que a veces nosotros en las iglesias, hermanos, tenemos algunas necesidades porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Y a veces hay hermanos que de alguna manera, ¿verdad?, tienen cualidades, virtudes mejores que nosotros y nosotros debemos de aceptar, ¿verdad?, que tal vez hay hermanos que nos pueden ayudar y pueden hacer un mejor trabajo, ¿verdad?, en algunas áreas y nosotros debemos dejar, ¿verdad?, que nos ayuden, debemos dejar que estos hermanos también crezcan, ¿verdad?, en el servicio. Así que Dios quiere también líderes que no tengan un corazón orgulloso. Cuando un líder es consciente que trabaja para Dios, dirige la iglesia como si fuera, ¿verdad?, como si fuera, como si fuera para Dios. Pero cuando un líder, hermanos, cuando un líder, ¿verdad?, no conoce para quién trabaja, corre el riesgo de equivocarse, ¿verdad? Porque cuando un líder no sabe para quién trabaja, no va a saber a quién acudir. Cuando un líder no sabe para quién trabaja, no va a saber a quién acudir. Cuando nosotros conocemos al dueño de la empresa, entonces nosotros, hermanos,
cuando tenemos una situación, un problema, nosotros vamos a saber a quién acudir, ¿verdad? Y vamos a acudir al dueño de la empresa para poder resolver, ¿verdad? Esa situación que se nos presente. Así que cuando un líder, ¿verdad? Quiere trabajar bajo la voluntad de Dios, tiene que conocer sí o sí, ¿verdad? El dueño de la empresa para no equivocarse y cometer errores fatales, ¿verdad? Que podrían llevar a la iglesia a una situación complicada. Eh, si un, el verdadero líder, hermanos, el verdadero líder usará, ¿verdad? Usará lo que tiene para trabajar para Dios. Porque a veces tenemos el concepto que entre más tenemos, ¿verdad? Entre más tenemos el concepto que mejor nos van a salir las cosas, ¿verdad? Porque a veces es cierto, necesitamos de algunas cosas para hacer mejores trabajos, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, por ejemplo, ¿verdad? Podemos necesitar dinero para tal vez desarrollar algún programa o, um, vamos a ponerle también um, podemos necesitar personas para realizar también algunos trabajos. También podemos necesitar, ¿verdad? El Internet, ¿verdad? Miren que ahorita este programa se está llevando a cabo por la tecnología, ¿no? Porque la tecnología hoy en día es muy importante. Así que hay ciertas cosas que se necesitan, pero lo más importante, hermanos, para desarrollar un programa y que tengamos éxito en lo que vayamos a desarrollar en la iglesia, lo más importante es tener la bendición y la providencia de Dios. Cuando tenemos la bendición de Dios, las cosas van a tener éxito, hermanos. Así que necesitamos sí o sí tener la bendición de Dios, ¿verdad? Aunque las otras cosas hagan falta, ¿verdad? Aunque las otras cosas sean necesarias, pero tener la bendición de Dios es lo más importante, hermano. Eso es lo más importante. Cuando un líder es consciente que trabaja para Dios, no dirigirá a la iglesia como si fuera su propiedad, porque a veces pensamos en la iglesia, hermano, que tenemos un cargo importante y pensamos que la iglesia es de nosotros, pero tenemos que tener bien en claro, hermanos, que la iglesia únicamente le pertenece a Dios, ¿verdad? A Dios. Nosotros somos únicamente servidores de Dios, hermanos. El verdadero líder también, hermanos, el verdadero líder entonces, como les decía, entonces usará lo que tenga a la mano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 4 de Éxodo, que Moisés lo único que tenía era una vara, hermanos. Eso tal vez era un palo seco o algo que usaba él para sostenerse, pero lo único que necesitó Moisés fue una vara, hermanos. Y con esa vara dice la palabra de Dios que hizo maravillas, puso a un reino que era la potencia del mundo en aquellos tiempos y dice, a ese reino puso al faraón de cabeza y le mostró el poder de Dios, hermanos, con una simple vara. Con esa vara, hermanos, Moisés abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pudo cruzar por el Mar Rojo. También con esa vara dice la palabra de Dios que Moisés endulzó las aguas amargas de Mara y el pueblo pudo saciar su sed y pudo saborear unas aguas deliciosas, hermanos, porque con esa vara, esas aguas amargas fueron convertidas en unas aguas apetecidas. También con esa vara, hermanos, Moisés sacó, ¿verdad? Agua de la peña, hizo brotar agua de la peña. Así, hermanos, que con lo que nosotros tengamos puestos en las manos de Dios, hermanos, con lo que nosotros tengamos puestos en las manos de Dios, estoy seguro que vamos a hacer maravillas, hermanos, pero siempre y cuando, hermanos, sea puesto en las manos de Dios y nosotros tengamos seguros quién es el dueño de este negocio y para quién trabajamos. Ahora, un líder también, hermano, debe ser alguien valiente, alguien que no sea cobarde, porque Moisés tuvo la valentía, ¿verdad?, de ir al faraón. Y miren ustedes que um, um,
le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en las manos? Moisés respondió, una vara, échala al suelo. Y entonces dice la palabra del Señor que se convirtió, ¿verdad?, en una culebra y Moisés corrió, huyó. Y entonces el Señor, dice el capítulo 4 en adelante, que el Señor le habló a Moisés, detente. Y Moisés se detuvo, hermanos, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, por la información que nos da la palabra del Señor, que el diario vivir de Moisés era el desierto, porque ahí trabajaba él apacentando las ovejas. Y si alguien conocía, si alguien sabía de animales peligrosos, era Moisés. Entonces él sabía muy bien que esa víbora, esa culebra, eh, eh, um, era peligrosa y que él podía correr el riesgo de ser mordida por esa serpiente. Pero más sin embargo, hermanos, cuando Dios le dijo detente, le dijo, además de eso, tómala por la cola. Tómala por la cola. Imagínense, además de ser un animal peligroso, Dios viene y le dice, tómala por la cola. Y saben, hermanos, que Moisés entonces obedeció y la tomó por la cola. Porque nosotros, hermanos, si queremos ser verdaderos líderes, aún bajo los riesgos que corramos, debemos, hermanos, primeramente obedecer a Dios. Aún bajo nuestros temores, hermanos, y bajo nuestro miedo y tal vez pensando, ¿verdad? Pero es que este cargo que me han dado es muy complicado, muy difícil y nunca yo he trabajado, ¿verdad?, en este departamento y cómo me va a ir. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos bajo la cobertura de Dios y si nosotros tenemos la aprobación y la bendición de Dios, la providencia de Dios va a estar con nosotros y vamos a ser exitosos en cada departamento que desarrollemos. Así que no tengamos miedo porque el Señor va a estar con nosotros y nos va a dar su bendición. Otro aspecto que quería tocarle, ¿verdad?, de un verdadero líder, hermanos. El verdadero líder también, ¿verdad?, como les decía, obedecerá. No importa, ¿verdad? No importa la situación o el miedo, ¿verdad?, o la circunstancia que tengamos, debemos obedecer. El verdadero líder también, hermanos, reconoce, ¿verdad?, sus límites, hermanos. Nosotros tenemos límites. Miren ustedes que Moisés reconoció que había límites en él, ¿verdad? Cuando Dios le hace el llamado, él se sintió incapaz de algunas cosas y reconoció, ¿verdad?, esas límites, porque nosotros no lo sabemos todo, hermanos. Dice la palabra del Señor que Moisés tenía el problema de comunicación. Él era tartamudo y tenía esa situación, pero Dios es el Dios de lo imposible y Él es capaz, hermano, Él es capaz de irlos puliendo poco a poco y de capacitarnos para que si nosotros obedecemos, yo estoy convencido, hermanos, que Dios va a hacer grandes cosas y Él va a suplir, ¿verdad?, esas límites que nosotros tenemos, Él la va a suplir de una manera perfecta, hermanos. Así que no debemos de temer, no debemos de temer porque estoy seguro que Dios está con nosotros y si hacemos su voluntad, vamos a hacer cosas grandes, ¿verdad?, en el trabajo que Dios nos ha encomendado. Un verdadero líder hará lo que Dios lo mande a hacer, hermano. Un verdadero líder hará lo que Dios le mande a hacer y no se pondrá, ¿verdad?, ahí a renegar, porque no debemos de renegar, hermanos, porque cuántas cosas Dios no hace día a día por nosotros. Si todos los días, hermanos, cada día que amanece recibimos el don perfecto de la vida, imagínense cuántas cosas Dios no hace por nosotros y de cuántas cosas Dios no nos libra todos los días, hermanos. Así que debemos de hacer todo lo que hagamos, hermanos, como si lo hacemos para el Señor, con gratitud, ¿verdad?, y con gozo. Un verdadero líder también, hermanos, puede equivocarse
Un verdadero líder puede equivocarse. A veces pensamos que la sabemos toda, hermanos. A veces pensamos que la sabemos toda, pero somos seres humanos. Y el único líder, hermanos, que no se ha equivocado se llama Cristo Jesús. Pero nosotros somos seres humanos y podemos equivocarnos. Y debemos de reconocer eso, que podemos equivocarnos. ¿Acaso no se equivocó David? ¿Acaso no se equivocó Pedro? El mismo Moisés. Dice la palabra del Señor que queriendo salvar al pueblo, dice, asesinó a un hombre. También en una ocasión, ¿verdad? El pueblo en idolatría dice que se enojó mucho y vino y quebró las tablas de los mandamientos. Nosotros debemos de reconocer que somos seres humanos y que tarde o temprano nos vamos a equivocar. Pero nosotros, hermanos, ¿verdad? Aunque nos equivoquemos, no debemos de quedarnos ahí. Debemos de salir adelante y decirle al Señor, me equivoqué, pero yo sé que tú estás haciendo grandes cosas en mi vida y yo sé que tú me estás puliendo. Porque a la final, hermanos, este trabajo que Dios nos ha encomendado, a la final es beneficio para nosotros mismos porque Dios quiere capacitarnos para un día llevarnos a vivir al cielo. Esa es la mayor labor que Dios está haciendo con nosotros, capacitándolos para llevarlos al cielo. ¿Acaso no hizo eso con Moisés? Lo mismo está haciendo con nosotros, hermanos. Um, así que hagamos su voluntad. En Salmos 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Qué buen, qué buen espíritu me guíe, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. Así que, mis queridos hermanos, dice David ahí, ¿verdad? Le pide al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Así que nosotros, hermanos, debemos de reconocer, ¿verdad? Que somos seres humanos y que tarde o temprano nos vamos a equivocar. Pero Dios, hermanos, Dios de, de eh, eh, aunque nos equivoquemos, hermanos, pero si hacemos su voluntad, Dios nos capacitará para hacer un mejor trabajo. Cuando un Amén. líder, hermanos, también, cuando un líder, hermanos, deja tiempo, esto es muy importante, hermano, y me gustó mucho la cita que el pastor leyó, ¿verdad? Al inicio del programa. Deja un espacio, Cuando un líder deja un espacio para estar en comunión con Dios, para intimar con Dios, hermanos, el líder va a hacer las cosas mejores. Porque cuando Moisés llegó al desierto del Sinaí con el pueblo de Israel, lo primero que hizo Moisés fue subir a la montaña y ahí entonces reunirse con Dios, hermanos. Qué importante es, hermanos, dejar un espacio, ¿verdad? Dejar un espacio para estar durante el día, tener un espacio para estar en comunión a solas con Dios. No podemos omitir esto, hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios. Es muy importante, a veces el corre de los quehaceres del día a día nos quitan ese espacio, hermanos, y a veces se nos ve el día y dejamos, ¿verdad? Perdemos la oportunidad para estar, hermanos, a sola con Dios. Dice Mateos capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora, y tu Padre que está en secreto, ¿verdad? Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Qué importante, hermanos, es tener ese espacio con Dios. Porque un líder, hermano, un líder debe de tener el tiempo para intimar con Dios. Debe leer la Biblia.
Debe orar para que Dios escuche sus necesidades. Debe leer la Biblia, hermano, porque debe de tener, debe llenarse de la palabra de Dios para tener, ¿verdad?, que enseñarle a la iglesia, que enseñarle a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros queremos dar, ¿verdad? Si nosotros queremos dar y dar en abundancia, tenemos que llenarlos primero nosotros, hermano. Y tenemos que llenarlos de la palabra del Señor para poder entonces dar, ¿verdad? Dar y dar bendiciones hasta que sobreabunden, mis queridos hermanos. Eso es importante. Ahora, un verdadero líder también, hermanos, un verdadero líder, hermanos, reconoce, ¿verdad? Reconoce que es mejor escuchar que hablar. A veces hablamos mucho y actuamos poco, hermanos. Y hay tanta necesidad hoy en día, hermano, de escuchar, porque a veces nos sentamos, ¿verdad?, en las iglesias, hermano, y no sabemos con qué carga andan los hermanos y qué tan necesitados están de que les escuchen. Saben que ese es un don, hermanos, increíble, el poder escuchar a los demás. Hablar poco y escuchar. Eh, Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, ayudamos de mejor manera, ayudamos de mejor manera. Eh, un buen líder, hermanos, tiene un buen testimonio, porque dice el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dice, vosotros, dice, sois carta leída a los hombres. Nosotros no podemos dar mal testimonio. En una ocasión, mis queridos hermanos, en una ocasión, una hermana llegó a una iglesia y entonces esta visita miró a una hermanita que al frente decía amén y amén y amén y le agarró curiosidad. Esta es una historia real. Y entonces se paró y quiso ver quién era la que tanto gritaba amén. Y cuando llegó, alcanzó a verla, le dijo al que estaba al lado, uy, ¿y esa hermana es cristiana? Y el hermano le contestó, sí, ¿por qué? Pero esa es mi vecina y es bien grosera. Cada que salgo yo me dice de groserías y de malas palabras. Qué tan importante es, hermano, que nosotros como líderes, como cristianos, demos un buen testimonio dentro y fuera. Debemos dar un buen testimonio dentro y fuera, hermanos. Porque el testimonio de nosotros es muy importante también para las personas, porque nosotros somos aquí en la tierra los ojos, la boca, somos las manos y los pies de Cristo Jesús. Así que nosotros debemos dar el testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. También nosotros debemos de reconocer, hermanos, nosotros debemos de reconocer que necesitamos ayuda. Un día llegó Jetro, el suegro de Moisés, y le dijo, pero muchacho, si sigues haciendo lo que estás haciendo, te vas a volver loco, porque era demasiada la carga. Pero Moisés era un siervo humilde y dice la palabra del Señor que él hizo caso a los consejos de Jetro. Así que, hermanos, nosotros como líderes también debemos de saber escuchar los consejos, ¿verdad? Debemos de saber escuchar los consejos y tener bien en claro, hermano. Debemos de tener bien en claro para quién trabajamos. Cuando nosotros sabemos para quién trabajamos, hermano. El único propósito de trabajar en la iglesia, hermanos, es para glorificar el nombre de Dios. Nosotros no somos el centro de atención de la iglesia, nosotros no somos la estrella de la iglesia, porque la estrella de la iglesia es Jesucristo, el que murió en la cruz del madero, hermanos. Él es la única estrella de la iglesia. A veces nosotros queremos ser el centro de atención y por eso es que a veces ya no queremos trabajar porque como miran como que no los toman en cuenta y decimos, ay, no, yo no quiero trabajar porque no me agradecen. No toman en cuenta lo que yo hago. Y saben, hermanos, que muchas veces
decimos estas cosas porque no estamos convencidos para quién trabajamos. ¿Quién es el dueño de la iglesia y quién es la estrella de la iglesia? ¿A quién es que debemos de darle toda honra y todo honor en el trabajo que hacemos? Así es, hermanos, que cuando nosotros tenemos bien en claro, ¿verdad?, para quién trabajamos, entonces recitamos estas palabras, hermanos, que dijo Moisés en el capítulo 15. Se las leo y con esto termino. En el capítulo 15 dijo Moisés: entonces cuando Moisés y los hijos de Israel cruzaron, entonces entonaron este canto: Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha hecho el mar, ha echado al mar los caballos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Miren qué palabras tan lindas dijo Moisés, hermanos, porque él estaba seguro para quién trabajaba. El único, hermanos, el único que merece toda honra y toda alabanza en el servicio que nosotros realizamos es Dios. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Que Dios les bendiga, hermanos, y que podamos hacer, ¿verdad?, una mejor labor en este año, que la presencia de Dios pueda estar con nosotros y nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a poder trabajar de la mejor manera. Oremos. Padre de amor, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, oh Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas cómo debemos de prestar un mejor servicio. Ayúdanos, Señor, que este año 2025 nosotros acatemos tu voluntad, Señor, y hagamos únicamente tu voluntad en el servicio que tú, Señor, nos has encomendado. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.